Bueno, empezamos con una primera parte que tiene que ver con expectativas y percepciones generales. Como esto es un diálogo, me gustaría que todos podamos participar, podamos discutir. No hay respuestas buenas y malas, simplemente es recoger impresiones, ¿no? Entonces, siempre que se habla del periodo de violencia irremediablemente hablamos de hacer memoria, ¿no? Hay que hacer memoria, hay que hacer este trabajo por la memoria, etcétera, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué entendemos por memoria y por hacer memoria. ¿Qué se les viene a ustedes o a los periodistas cuando se habla de esto, ¿no? A mí se me ocurre recordar algo, ¿no? Ujú. Si hablamos de violencia, recordar lo que ocurrió aquel entonces, ¿no? En esa década, o fueron casi 2 décadas, perdón, una década y años, ¿no? Que se Ujú. vivió esta violencia. Entonces, recordar los hechos, cómo lo enfrentamos, cómo la población también respondió y los diferentes actores, ¿no? Es lo que me viene a la cabeza cuando hablan de memoria de los hechos de violencia, ¿no? Recordar es principalmente, ¿no? ¿Alguien ¿Mm? más que tenga otro punto de vista? ¿No? ¿Se escucha para empezar? ¿Sí, no? Sí, se escucha. De acuerdo. Entonces, es eso principalmente, ¿no? Recordar. ¿Y qué maneras de recordar han podido experimentar ustedes o han podido conocer ustedes como periodistas en su natal Ayacucho, ¿no? ¿Qué maneras de recordar suelen ser como las más usadas? Bueno, ahora que existe una fecha que es con la que se recuerda la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, Ujú. todos los años se realizan eventos de tal manera que nos transportamos a esa fecha, se recuerdan, se hace talleres, se hacen foros para recordar y con la intención de que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Aunque, bueno, este año no lo hemos tenido de tal forma, ha habido algunos talleres virtuales, pero más allá, Claro. ¿no? Pero eso es lo que hacemos, ¿no? Ujú. ¿Y esto se reduce principalmente a la fecha de conmemoración de la entrega del informe o es en todo el año? Dependiendo de la coyuntura y de que, por ejemplo, nos visite algún ministro, por ejemplo, el ministro no, perdón, el de Cultura que tuvo que ver con el apoyo para realizar o construir el Santuario de la Memoria, que está en camino, ¿no? Claro. Es una iniciativa desde hace años, pero no se concreta el Santuario de la Hollada, ¿no? Entonces sí hay diversas fechas en que sí reaparece este grupo de ANFACER Reaparece el... Ajá. y sí se recuerda, ¿no? No Ujú. necesariamente solo en agosto, ¿no? Claro. Y en el caso particular de los periodistas, comunicadores que también se han visto afectados por el periodo de violencia, ¿qué formas de hacer memoria, de recordar, homenajear conocen? Bueno, por ejemplo, la Asociación Nacional de Periodistas, Ujú. eh, el 26 de enero hasta este año hemos ido, ¿no? O realizamos, ¿no? La Ruta por la Paz, que se denomina así ese recordar, ¿no? Esa fecha. Lo hacemos yendo a Uchurajay con familiares que todavía de los fallecidos, de los mártires que vienen o que van a Ayacucho, porque no estoy en Ayacucho, ¿no? Y con Bien. ellos, sí, visitamos, se les lleva ofrendas florales, se hace una ceremonia, tanto en Tambo, en Uchurajay. De esa manera, por ejemplo, recordamos a los mártires de Uchurajay, que lo hacen también en Lima, en Huanta. Ujú. Bien. Bien, entonces no es muy diferente que con lo que comúnmente podríamos hablar como o ampliamente como víctima, ¿no? Son parecidos, entiendo, ¿no? También hay un espacio de memoria, también hay estos homenajes, ¿no? Recordatorios, etcétera, ¿no? Ahora, qué expectativas consideran que ustedes hay o que los periodistas tienen, los medios de comunicación tienen respecto a que existe un plan nacional de memoria, ¿no? De repente exploramos un poco las opiniones de Carlos o de Jaime sobre esto. Bueno, quiero saludarlos a todos, no sé si me escuchan bien. Sí, perfectamente. Buenas tardes, señor Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Eduardo, igualmente la señora Esther.
a Jaime, a todos los que estamos acá. Hola, Carlos. Qué gusto verte. Sí, después de un tiempo. Bueno, hay el tema de memoria en realidad se está desarrollando en los últimos tiempos ya de una manera mucho más sostenida, porque no solamente es recordar algunos hechos, sino también que cada uno tiene sus respectivas memorias, ¿no? Entonces se han podido incorporar no solamente a los afectados por la violencia, sino también, por ejemplo, a quienes fueron miembros del ejército, que tienen igual su memoria, ¿no? A los miembros de los comités de autodefensa, ¿no? Entonces, inclusive quienes han estado activamente en los problemas de la violencia, ya sean militantes del MRTA o del propio Sendero, ¿no? Entonces también ellos tienen su propia memoria. Entonces cada vez hay un entendimiento un poco mayor del tema de la memoria, ¿no? Entonces, y haciendo referencia a los periodistas, por lo menos se amplía el tema y hay pues efectivamente, así como ha dicho la señora Esther, experiencias para rememorar el hecho y para, bueno, pues valorar lo que ocurrió en ese momento. Pero también hay otras asociadas, por ejemplo, tenemos una avenida que se llama 26 de enero, ¿no? Que también pereniza esto. Y hay una plaza también, un pequeño parquecito que rinde homenaje a los periodistas. Entonces, esto también han sido incorporados dentro de, de santuarios o mejor dicho, por lo menos de evidencias de memoria que debe tener la población, ¿no? Y en todo esto, ¿cuál es la importancia de hacer un plan? En realidad resulta siendo importante porque necesitamos saber desde todos los sectores, desde todas las memorias, qué fue lo que ocurrió, ¿no? ¿Qué fue lo que nos pasó? Porque en realidad todos intervinieron, todos fueron parte de esto por distintas circunstancias, ¿no? Algunos convencidos de que, bueno, estaban haciendo lo que seguramente la historia los demandaba de ellos, pero habían otros que estaban haciendo esas cosas, pero también de manera obligada, como la gente del propio ejército, ¿no? O en algunos otros casos, involucrando a población civil, como los comités de autodefensa. Entonces, hay un entendimiento de distintas memorias sobre el proceso y que hay la necesidad de hacer una profunda reflexión, una cura que podría servir como una gran terapia para todos y hacer que la situación de violencia no regrese más, ¿no? Y al contrario, se pueda afirmar un clima de reconciliación, que es algo que en realidad nos falta mucho. Es interesante, ha dicho varias cosas que vale la pena, creo, detenernos un poco a explorar. Ha mencionado que también el hacer memoria no solo es algo propio de las víctimas, sino también de agentes del ejército o de la policía, ¿no? Incluso también de quienes pertenecieron a Sendero Luminoso o al MRTA, ¿no? Y como bien menciona, cada vez se tiene una versión, un panorama un poco más amplio de lo que podemos entender como memoria o hacer memoria, ¿no? Y lo otro que ha mencionado es esto último, de hacer memoria para tener un país más reconciliado, ¿no? ¿Ese sería el objetivo de un plan de memoria o cuáles otros deberían ser los propósitos de hacer un plan, de tener un plan nacional de memoria en tanto política pública, ¿no? ¿Cuáles consideran que Eduardo, si me deberían ser? Sí, permite. Jaime, adelante. Sí, yo creo que para empezar, no hay, coincido con Carlos cuando indica de que cada uno tiene su perspectiva sobre la memoria. Sin embargo, lo que sí existe en nuestro país, lo que se trata de hacer, lo que existe en algunas regiones, son estas memorias que no se han tomado en cuenta en realidad, ¿no? Tenemos un informe de
la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero tenemos una verdad ahí, ¿no? Una verdad que podríamos decirle que es la formal, pero generalmente el gobierno no lo ha tomado como su verdad, ¿no? Es una verdad, Sí, pero sí. no es su verdad. Ujú. Entonces hay que desmitificar la verdad. O sea, aquí existen verdades, no existe una sola verdad. Pero la existencia de esas verdades implica que la hegemonía de los que de los que consideran, de lo que hoy existe en nuestro país, porque querramos o no reconocer, aunque el informe de la verdad habla de una guerra interna que hubo, entonces en una guerra hay derrotados y vencedores, ¿no? Entonces hay que entenderlo de esa manera. A mí me sorprende, por ejemplo, que un canal de televisión, hace poco, la memoria está ligado siempre al tema de escándalo, de cuánta apología, y esto entre comillas, cuánta apología haces tú a Sendero Luminoso, al MRTA. Y mucha gente, por ejemplo, considera que el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, porque así lo determinó la Comisión de la Verdad, porque es un partido político, debe ser llamado como un partido terrorista. Claro, es un partido terrorista, pero es un partido político finalmente, ¿no? Yo no soy ningún, siempre, personalmente, siempre en la universidad, pero lo concreto que existe es que no hay una decisión para hacer un juicio político a todos en el país. Y ese es el problema que tenemos ahora, ¿no? Existen 3 gobiernos desde los años 80 hasta el 2000, 3 gobiernos que han pasado, 3 partidos políticos que han estado en el poder y, y 2 partidos políticos que han agarrado las armas y han hecho terrorismo, pero no se dice nada sobre este tema. Entonces, este particular es lo que hace que las hegemonías sobre el tema de la verdad sea lo que más, el debate, ¿no? Y no tanto así buscar las verdades de todos los lados, ¿no? Abimel Guzmán escribe un libro de puño y letra y ya es censurado de inmediato, pero yo no digo que hay que leer, bueno, yo no lo he Sí, leído claro, claro. personalmente, pero ese tipo de hegemonías hace justamente de que se crea propaganda de lo prohibido. Y si nosotros seguimos creando propaganda de lo prohibido, vamos a seguir generando distorsión de lo que ocurrió esas fechas, ¿no? Entonces, las memorias, y la memoria en particular en la región de Ayacucho, es una memoria diferente a la que se quiere decir a nivel nacional, porque acá hemos tenido de todo, desde Sendero Luminoso hasta los del ejército, pasando por los paramilitares. Y ahí, entre esos intermedios, vamos a poder mencionar también a los comités de autodefensa, ronderos, etcétera. Gente civil que se defendió, pero que también vulneró derechos. Entonces, acá hay de todo. Y esas verdades son las que tenemos que nosotros rehacer, reconstruir, porque no va a haber reconciliación mientras no se diga las verdades de cada uno, no se escuche las verdades de cada uno, ¿no? Entonces, yo creo que un objetivo importante que debe ser en un plan nacional de memoria, es recoger todas las verdades desde una perspectiva que pueda lograr ser objetiva de las cosas y la gente sepa realmente qué es lo que sucedió. Eso implica de que se tenga que estudiar muy concienzudamente y decir las cosas con su nombre. Si el Estado hizo terrorismo, hay que decirlo con su nombre. Si Sendero hizo terrorismo, también hay que decirlo con su nombre, ¿no? Entonces, yo creo que el tema la palabra terrorismo en nuestra región, cuando se habla de terrorismo, se habla de terrorismo de Estado y terrorismo de Sendero Luminoso. Y eso desconoce el Estado. Entonces, un plan nacional tiene que tener esos elementos. Aunque sean los vencedores, tiene que tener esos elementos, ¿no? Yo creo que hay que ver un tema de historiografía más completo sobre este particular, ¿no? Gracias, Jaime. Gracias, Carlos. Muy interesante esto, bastante complejo además. Y yo me pregunto también, ok, si este es el objetivo de dar a conocer las verdades, las múltiples verdades y no solamente una verdad, y sobre todo, además, porque
Jaime lo ha mencionado bien, esta contraposición entre lo que busca, lo que se busca instaurar a veces desde lo nacional, en contraposición con las verdades de corte más regional, ¿no? Pero yo pregunto, ¿de qué manera, perdón, de qué manera estas verdades no terminan vulnerando los derechos de otras personas? ¿Es posible? Y si fuese así, de qué manera podría hacerse para que justamente una verdad no termine menoscabando aún más a un grupo que ya se vio vulnerado? ¿Existen experiencias así en Ayacucho que conozcan? Bueno, yo he sido partícipe por lo menos de un par de encuentros donde no solamente estaban las víctimas por un lado, y por ejemplo está este, gente bueno, que estuvo en Sendero, ¿no? Y que había cometido asesinatos, que había estado en el penal 12 años, 20 años, y que ambos se miraban, ¿no? Al comienzo con recelos, de repente con odio, ¿no? Pero cada uno iba diciendo sus cosas, pero y había un punto en común, ¿no? De que querían superar todo aquello que se había hecho para pensar en el futuro, o en cómo se construía la paz de manera sostenible. Y eso que ellos vivieron, no volviera a pasar, porque sea uno, sea otro, atravesaron por situaciones así claramente inhumanos, ¿no? Porque Sendero se fue al campo y no vivía en el paraíso, no vivía en una situación realmente terrible desde las experiencias que ellos mismos contaban. Y al final terminaron abrazándose, ¿no? Y entendiendo uno y otro cuál era el drama que cada uno vivía. Mucha gente decía que se sentía liberado, ¿no? Porque, bueno, mientras unos eran víctimas, los otros eran victimarios. Cada uno vivía su propia realidad. O sea, quiere decir que no solamente el que fue víctima sufrió, sino también el otro. Sabía qué cosa estaba pasando, porque matar a una persona no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, esos sentían y decían ellos mismos que los liberaban, les sentía mucho mejor y que finalmente terminaban, como les digo, inclusive abrazándose, ¿no? Entonces, creo que eso podría incluso generar procesos así de reconciliación que en realidad no se ha empezado siquiera en el país, ¿no? Interesante. Sí, Esther, adelante. sí, coincido con Carlos y creo que ese hecho que él nos narra nos grafica pues que eso es lo que a nivel nacional, a nivel macro se debe realizar, ¿no? Como dicen, todas las verdades se debe escuchar, se debe plasmar en un registro y tiene que haber primero una reconciliación, pero previo un perdón. Tiene que haber perdón. De lo contrario, no vamos a llegar a nada y que cada grupo, cada sector asuma su responsabilidad. Lo intentaron, ¿no? Creo que hubo una ministra que incluso en El Ojo que Llora pidió perdón, pero ¿qué pasa, no? Que por ahí surgen los ataques y incluso la tildaron de roja. Ese es el problema que no quieren aceptar, como bien lo has manifestado un grupo, no quiere aceptar, o el otro grupo tampoco, y así nunca vamos a llegar a la reconciliación, ¿no? Perdón, yo quería consultarle algo, incidir, soy Giovanni Hinojosa, en lo que comentó, lo que relató Carlos Condori. ¿Nos podría dar un poquito más de detalles de quién promovió esta reunión en la que víctimas y victimarios terminaron abrazándose? ¿Contar un poco más cuándo ocurrió, dónde ocurrió? Bueno, yo creo que ahí sí me podría reservar, porque eran experiencias interesantes que recién trabajaban, incluso con el propósito de seguir trabajando el tema de la memoria, ¿no? Entonces, mucha gente, incluso al principio, no querían ni tomarse las fotos. Ya. Dijeron, no, las fotos mejor no, ¿no? Y no podría revelar mucho más allá, pero que para mí fue una experiencia interesante. De acuerdo, de acuerdo. Bien, ahora, ¿hacia quién debería estar dirigida entonces
un plan nacional de memoria? ¿Cuál debería ser el público objetivo? ¿Deberían ser la pluralidad de víctimas civiles, policiales, militares? ¿O debería ir dirigida hacia la sociedad en su conjunto? ¿Cuál debería ser la primera población objetivo de este plan? La sociedad en su conjunto, considero yo, porque Ujú, todos hemos vivido ese proceso y todos ujú. necesitamos incluso llegar a la reconciliación. Y algo muy importante que nunca se ha tomado en cuenta es cómo reparamos los daños psicológicos que se ha ocasionado en todo ese periodo. Nunca el gobierno, el Estado se ha enfocado en eso. De acuerdo, de acuerdo. Si es así, si es que el plan debería estar dirigido hacia toda la sociedad, ¿de qué manera la sociedad puede contribuir en todo este proceso en el que se vaya a implementar el plan? ¿De qué manera, cómo podrían ser partícipes de la ejecución de ese plan? Lo pongo de otra manera, ¿no? La Comisión de la Verdad, para elaborar todo su informe, para realizar toda la investigación, se valió de las audiencias públicas, ¿no? O se valió del recojo de testimonio, ¿no? El testimonio es entendido, también puede ser entendido como una manera de participar por parte de la víctima o de las víctimas en todo ese proceso, ¿no? Ahora, para el Plan Nacional de Memoria, ¿de qué manera podrían contribuir las víctimas y qué manera podría contribuir la sociedad en su conjunto para dar a conocer estas verdades? Bueno, en realidad creo que la situación no es sencilla, no es fácil, ¿no? Porque hay muchos pueblos donde aún no se han resuelto los problemas, ¿sí? Hay gente que sabe quién ha asesinado al papá, a toda su familia, pero que viven ahí viéndose, ¿no? A la distancia y que en realidad aún no hay esos procesos de reconciliación, pero que la existencia de un plan posibilitaría esos encuentros. Ahora, eso en realidad no va a ser solo va a ser para la sociedad en general, porque ahora, por lo menos como se ve, es que las demandas, por ejemplo, de memoria y todo esto, eh, solo viene desde, sobre todo, de quienes han sido afectados por la violencia o se sienten víctimas, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, ese es un tema ya que ya pasó, hay que voltear la página, por mucho estamos en lo mismo, ¿no? O algunos incluso dicen, bueno, pues esta es una demanda, pero una demanda de un determinado sector al que no se le atiende, y entonces También. hay que atenderse, ¿no? Pero que en realidad es un tema que nos involucra a todos, porque hay problemas de salud mental, por ejemplo, que en realidad nos ha terminado afectando en distintas dimensiones que no lo hemos enfrentado. De tal manera que, por ejemplo, eh, problemas pequeños terminan siendo grandes, ¿no? O los niveles de desconfianza entre nosotros ha crecido muchísimo más, ¿no? No es posible confiar, ¿no? Y cuesta realmente hacerlo. Entonces creo que este es un tema que tiene que ver con la sociedad en general. De acuerdo, sí, bastante claro todo eso. ¿Alguien más? Si no, ya pasamos a la segunda parte, ¿no? Ok, entonces pasamos. En esta segunda parte, lo que vamos a discutir un poco son los ejes de los ejes que tendría el Plan Nacional de Memoria, ¿no? Un primer eje tiene que ver con lo que es el reconocimiento de lo que ocurrió en el pasado, reconocimiento de que reconocer que se produjeron violaciones a los derechos humanos, reconocer quién es considerado una víctima de eso y que no se está inventando. Y también la dignificación, ¿no? Dignificar a la persona o a las personas que se vieron afectadas durante el pasado, ¿no? ¿Qué qué acciones podrían realizarse para cumplir con este propósito de dignificación de las personas? Y por otro lado, ¿qué es lo que ya se ha hecho para avanzar en ese aspecto? ¿Ha servido? ¿Ha sido suficiente?
o por el contrario sienten que no se ha hecho tanto y que hace falta hacer otras formas, pensar en otras maneras de dignificar a las personas que se han visto afectadas? Por ejemplo, los procesos judiciales que son de nunca acabar y no se ha Ujú, llegado a sancionar a los responsables. Esa es una forma, por ejemplo, ¿no? De no haber logrado, ¿no? Dignificar a la víctima. ujú. Lo otro, el reconocimiento del Estado por la violencia que se generó desde las Fuerzas Armadas, ¿no? Y políticas públicas, reitero una vez más, sobre que ayuden en la salud mental a las víctimas y a la población que estuvo en ese proceso de violencia, ¿no? ¿Qué es, por el contrario, lo que sí se ha hecho, más allá del tema judicial, ¿no? ¿Qué es lo que sí podría, lo que ha venido haciendo el Estado para reconocer de repente esto que se mencionó, de las disculpas de la ministra de Justicia en su momento? Eso puede ser tomado como una acción para dignificar, para reconocer a las víctimas, o no tanto así. Y por otro lado, ¿qué otras acciones parecidas a estas se han venido haciendo? Bueno, en los últimos años creo que hay algo, ¿no? Pero en realidad no es una cosa integral, completa. Por ejemplo, antes les entregaban los restos y bueno, cada uno se encargaba, ¿no? Ahora por lo menos entregan los restos, alquilan una camioneta, lo llevan hasta el mismo lugar, o inclusive a las mismas familias le pueden apoyar en el pasado, en algunas cosas. Entonces esto es, por ejemplo, desde que el Ministerio de Justicia se encarga del tema, ¿no? Pero hay algunas cosas, por ejemplo, que son muy superficiales, muy artificiales, ¿no? Por ejemplo, el jefe del SEMAN sale y pide perdón. O la ministra va y igual pide perdón, ¿no? Y a la semana le cambiaron a la ministra y no pasó nada, sigue igual, ¿no? O llega a un escenario como un lugar de violencia como Callara y se pone un gran letrero que dice: el Estado nunca más dejará de atender a esta población. El cartel terminó y no pasó, sigue igual. El proceso judicial, como dice la señora Esther, sigue ahí en proceso. Hay como los casos estos de Putis, donde el ejército aún no revela quiénes han estado, porque ellos saben quiénes estuvieron en esos momentos. Y en realidad hay mucho por trabajar en el tema. O sea, hay determinados sectores que se resisten, por lo menos desde el propio Estado, a asumir con responsabilidad, con convicción el tema. O sea, no ven que sea un tema de agenda necesaria, no siguen siendo el espacio de poder cerrado que no permiten que la situación se pueda abrir como tal, ¿no? Por ejemplo, en otros países, esos espacios que donde han ocurrido las situaciones de violencia se han convertido en parques, ¿no? Aquí en Ayacucho, por ejemplo, tenemos el cuartel. Y Claro. en el cuartel se idearon, se pensó, se hizo lo que se hizo para finalmente tener la olla. Fue un Ujú, lugar de tortura. claro. Pero ahí no pasa nada, nadie se siente aludido, ¿no? Entonces eso debe ser convertido, por ejemplo, en un gran parque de la memoria. Y si el ejército dijera: aquí se cometió estas cosas y aquí se va a convertir tal cosa, la gente entendería de que efectivamente hay una disposición, hay una voluntad de entender las cosas, pero ese sector ni se siente aludido por las cosas que pasan, ¿no? O por el otro lado, igual, ¿no? Sendero dice que está en el recodo, no dice que bueno, lo que hizo fue malo y que está en otra construcción, ¿no? Este proyecto sigue siendo un proyecto en vida, ¿no? Entonces, Válido, digamos. Claro. claro, lo que es el JUDEP, ¿no? Siguen, ¿no? No es que se han ido a su casa y están ahí,
En otra cosa, si no se mantiene en actividad política, seguramente en condiciones no públicas, pero ahí están, ¿no? Ujú, ujú. De acuerdo, sí. ¿Alguien más? Voy sumando otra pregunta. ¿Cómo ha venido interviniendo, o para empezar, debería intervenir los gobiernos regionales y locales en este primer eje que hablamos de respeto, reconocimiento, dignificación, o no tienen, no tienen ninguna participación ahí al respecto? Bueno, si me Jaime, permites, sí, sí, adelante. lo que debemos, yo creo que aquí es una redundante, ¿no? La gente necesita saber la verdad de las cosas y Ujú, tener, y en base a la verdad, conseguir justicia frente a lo que ha sucedido. Eh, con el tema del plan de reparaciones, muchas comunidades, por ejemplo, reciben un dinero que les sirve solamente para la comunidad, para algunas cosas específicas que pueden implementar. La pregunta, ¿y esa es una reparación colectiva adecuada que se le debe hacer a la población? Hace poco nada más, por ejemplo, como quien salí en lo que se llama en Ajojasa, barrio Vivanco, se llama, hay un lugar que está a menos de 20 minutos de la ciudad de Huamanga, que no tiene agua, que no tiene desagüe, que solamente tiene luz. Bueno, el agua es agua de río, ¿no? Entonces, esas limitaciones que existen implica que una reparación colectiva no es solamente, creo que son 200,000, 100,000 soles, creo que se les habilita para la construcción de algo que ellos puedan implementar, ¿no? Tiene que ver también con tener una reparación colectiva digna. Y la dignidad implica eso, ¿no? Implica que también se reconozca por qué se le está dando esa reparación a la población de cada lugar. Entonces, los recursos que se deben de tener es justamente tienen que estar limitados a tener una acción colectiva sobre esa reparación. Porque mucha gente, yo me acuerdo muy bien y presento este caso de Ajojasa, ¿por qué? Porque mucha gente dice que esa plata viene del tema de reparaciones colectivas. Entonces, pero mucha gente de ahí ni siquiera sabe por qué les dan ese dinero. O sea, desconoce. ¿Y por qué no? Es reparaciones colectivas, punto, ¿no? Pero no saben que en Ajojasa, por ejemplo, fue un lugar en donde estuvo Sendero Luminoso, ahí también estuvo el ejército y han habido varias vulneraciones de derechos humanos en el lugar, ha habido muertos ahí, que hasta ahorita, por ejemplo, muchos tratan de ocultar eso, ¿no? Entonces, y la misma población pierde la memoria de eso porque no le gusta hablar sobre el tema, ¿no? En algún momento le preguntaba a algunos comuneros del lugar y yo les decía, sería interesante de que se ponga una placa acá y se ponga, iban a construir en este caso, iba a ser un centro comunal y sería interesante de que se ponga una placa acá con los nombres de las personas que han fallecido en esos tiempos y la gente enmuteció de inmediato. O sea, no dijo, ah, sí, yo perdí un hermano acá o yo perdí tal persona. Entonces, la memoria es pues revivir, ¿no? Y claro. revivir, pero para cicatrizar. Pareciera que eso no existe. Y eso implica también de que se tiene que empezar a educar, ¿no? La educación, el tema de memoria en el plan, en un plan curricular es muy vaga, no es como debería ser, ¿no? Me acuerdo que hicieron desde el IDEPUC, creo que hicieron la propuesta de enseñar sobre el tema Sí. de memoria, Ujú, y era trágico porque los profesores no querían hablar del tema. ujú. Entonces, eso tiene que ir, la dignificación tiene que ir por ese lado también, por aprender del tema, o sea, decir las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, y eso va a implicar también
que podamos saber que esto que ha pasado no debe volver a ocurrir, ¿no? Solamente eso. Sí, de acuerdo, Jaime. Gracias. Y bastante importante porque se me vienen más preguntas a la mente, ¿no? Sobre todo porque en este caso que él ha mencionado, claro, hay personas que no querían recordar, que no querían hablar del tema. Lo primero que se me viene a la mente es, ¿podemos obligarle a alguien que incluso ha sufrido en carne propia la violencia a recordar, de hacer memoria, o también podemos hablar de un derecho al olvido? Y si, y si quizás de repente eso es mejor que recordar. Dejo esa pregunta un poco al aire. Y lo segundo es esto que ha mencionado de que hay muchas otras personas que de repente no han sido víctimas, pero sí, por ejemplo, los maestros, profesores, que también tienen un temor a hablar de esto, ¿no? Entonces, ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo este plan nacional de memoria puede impulsar a que más bien ese miedo se vaya perdiendo, ¿no? De repente, desde la propia experiencia que ustedes tienen en Ayacucho, de repente han visto que algo sí ha ido funcionando para que más bien ese temor a hablar o a revivir, porque además es doloroso, a revivir el pasado hablándolo, recordándolo, se haya ido superando. ¿Tienen ahí algún comentario sobre sobre lo que vengo planteando? Bueno, en realidad creo que la única forma de enfrentar el problema es afrontarlo, ¿no? Pero afrontándolo viendo lo que se quiere en el futuro, es construir la paz, encontrar la verdad, decir lo que uno quiere decir, ¿no? Y solo ahí podrá ser posible este derecho al olvido, ¿no? Es más, o sea, tampoco lo podemos decir a alguien que más allá de su propia voluntad pueda hablar. En el fondo, esas personas quieren, al contrario, hablar, sacar todo lo que tienen en el fondo y hacer que las personas igual, los demás, también tienen algo que decir, algo que pasó y en algún momento se produce realmente ese reencuentro, ¿no? Y creo que este es un asunto que se necesita generar desde espacios distintos. A mí me parece que la situación tampoco es fácil, es compleja, es difícil, pero es como empezar a tener el hilo de la madeja, ¿no? Y en el momento en que eso eclosiona, va a eclosionar todo. Todo va a empezar a decir, todo va a empezar a fluir, todo vamos a decirnos, no solamente lo que la otra parte quiere escuchar, sino también las cosas que normalmente quisiéramos decir y finalmente eso termina en un abrazo, en un llanto, entre gente que se consideraba enemigo, ¿no? Entonces, porque el odio al otro finalmente no afecta al otro, sino afecta a la misma persona. Entonces, creo que esto es importante, no creo que sea fácil, pero necesitamos abordarlo, ¿no? Y en la medida en que se aborde, realmente vamos a tratar el problema, si no simplemente lo vamos a pasar de costado y el problema va a seguir. Y el problema nos sigue afectando porque, por ejemplo, en Ayacucho pareciera que todos nos pisamos los talones entre nosotros, cuando pudiéramos apoyarnos, alentarnos para hacer determinadas cosas, pero en realidad no nos pasa, necesitamos superar muchas de esas cosas, ¿no? De acuerdo, sí. Ahora, un segundo componente, así como el primero mencioné que tenía que ver con reconocimiento, respeto y dignificación, un segundo componente grande tiene que ver con las garantías de no... Uy, Jaime acaba de salir, esperemos que pueda entrar de nuevo. Un segundo componente tiene que ver con las garantías de no repetición, ¿no? Si bien esto tiene que ver con un conjunto de reformas institucionales que tenga que implementar el Estado, la memoria puede contribuir a eso también, a que los hechos no se repitan y de qué manera. Y por tanto también qué instancias del Estado tendrán que estar involucradas en esto, ¿no? Para que los hechos no se repitan nuevamente.
Creo que el objetivo del Plan Nacional de la Memoria es ese precisamente, o podría ser, ¿no? Para que hacer un registro tal cual de todo lo que ha ocurrido, para que incluso desde la escuela se les enseñe, se les haga conocer la verdad a las nuevas generaciones, y de tal manera que no se repitan estos hechos. Ahora, para que no se repitan estos hechos, también se debe abordar los orígenes de esta violencia. ¿Qué originó esta violencia? Porque si no nos enfocamos, o el Estado no se enfoca a atacar lo que originó, vamos a seguir en lo mismo. Y por otro lado, el gobierno o el Estado no quiere comprarse este pleito. Vamos a hablar de un Plan Nacional de Memoria, pero ¿qué va a pasar si el Estado no garantiza que efectivamente se trabaje para este plan? Va a quedar en una iniciativa, porque tiene que haber presupuesto. Si no hay presupuesto, esto no va a andar tampoco. De acuerdo. Hay experiencias actualmente se está enseñando esto en las escuelas o en las universidades? ¿Se enseña el periodo de violencia de alguna manera o no? En realidad no hay ningún espacio, ni siquiera en la universidad, ¿no? Incluso en la universidad hay espacios, hay experiencias, incluso de acusaciones por determinados términos que puede utilizar un profesor, ¿no? En una publicación, digamos, y entonces ya es pasible de ser acusado incluso de estar o encender, una cosa así, ¿no? O en mover, ¿no? Entonces quiere decir que lo que no hay son espacios, lo que no hay son eh, mesas que se puedan desarrollar para tratar el conjunto de problemas que se tengan, ¿no? Y una mesa temática también que a todo nivel aborde estos problemas como secuelas de la violencia, ¿no? Hay espacios muy pequeños, por ejemplo, la mesa de concertación referido a este tema, pero que solo tiene entre sus actores a quienes han sido víctimas, y los otros no están, ¿no? Y los otros no están, a veces no porque no sean invitados, sino porque no se sienten parte de esto, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber procesos de acercamiento de todos estos sectores para poder decir sus propias verdades, ¿no? Entonces, creo que desde los municipios son espacios importantes para trabajar el tema, pero también desde organizaciones en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, no solamente se tiene que tener referentes como AMPACEP, ¿no? Pero también hay organizaciones de familiares que fueron muertos por Sendero. Y esas organizaciones en realidad ya han ido desapareciendo cada uno, ¿no? Entonces, los comités de autodefensa, por ejemplo, igual, ¿no? Están a su suerte, ya nadie los organiza, nadie los toma en cuenta, y entonces igual desarrollan acciones prácticamente propias, y en algunos casos siguen teniendo armas, y esas armas se van utilizando para otros propósitos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no hay canales, no hay espacios para que estos temas se puedan abordar y con sinceridad decir lo que se piensa, lo que se cree, y finalmente llegar a otro sentimiento, porque no solamente es decir las cosas, sino que al final, liberadas, las personas sienten otra cosa, entonces se acercan más, ¿no? Y entienden que el otro que parecía enemigo podría ser incluso un hermano. Y eso ha pasado en muchos de los casos, ¿no? Donde quienes han estado al otro lado no solamente han sido otras personas, sino incluso miembros de la comunidad, familiares, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí hay todo un espacio por trabajar, y que en realidad pasa más allá del plan, ¿no? Necesita de una voluntad política mucho mayor, que tiene que estar ajustado a recursos, a presupuestos, y también a planes a todo nivel. No solamente es una política nacional, sino cómo eso
se implementa a nivel regional, a nivel local, y entonces ahí podríamos decir de que efectivamente el plan está en implementación. Bien. El arte, de repente, las expresiones artísticas han funcionado como una manera para hablar de esto a falta de espacios de diálogo o para, digamos, sortear un poco este miedo o estas acusaciones sobre apología al terrorismo. ¿Ha servido en la región el arte como un vehículo para hablar de esto, para hablar sobre el pasado? Podrían ser los retablos, que narran prácticamente la historia, ¿sí? Sí, ahí se refleja hechos ocurridos, las pinturas de Sarwa. Las tablas. Sí, las tablas, perdón, sí. Las tablas de Sarwa. Interesante, ¿no? Porque se trata de arte local, arte propio de Ayacucho, o tradiciones artísticas muy, muy antiguas que han estado siempre presentes, que están narrando también los hechos del pasado y sin embargo parece que son mejores aceptados por el resto de la sociedad, ¿no? Y también el cine. El cine, películas hechas en el propio Ayacucho, ¿verdad? Claro, sí, sí. Y entonces estamos viendo que al parecer el arte sí funciona como un medio para canalizar, ¿no? ¿Por qué a través del arte sí y a través de repente la escuela o de un conversatorio o mesas redondas, ¿no? Quizás ahí es más difícil. ¿Por qué creen que pasaría eso? Bueno, en realidad en el tema de las artes también tienen que generalizarse, ¿no? Por ejemplo, grupos de teatro que aborden el tema, no solamente grupos conocidos, sino, por ejemplo, cada institución educativa, cada organización de jóvenes, porque eso expresa, eso saca las cosas que uno tiene dentro, ¿no? Ok. Y creo que esos espacios son necesarios, espacios de diálogo, de organización, pero todo esto va a producirse en la medida en que el tema de la memoria se ponga en la agenda, ¿no? ¿Cuánto el tema de la memoria está en la agenda? Esa agenda. Y en la agenda de quiénes, ¿no? Entonces, si uno echa una mirada, está en la agenda de quienes están en el tema de los derechos humanos y el tema bueno, quiénes son víctimas, pero no es el tema de agenda, por ejemplo, en los medios de comunicación. Por ahí, por ejemplo, una experiencia propia decía, ya me decían a mí, pero ya no abordemos eso, es volver, ¿no? Incluso en el Ministerio de Transportes nos han dicho, ya no abordemos esas cosas. Cuando necesitamos abordar esos temas, necesitamos hacer que la gente hable sobre esas cosas. Y entonces ahí hay en realidad mucho que hacer, ¿no? Esther, ¿algo que puedas comentarnos al Sí, respecto sobre esto? sí, claro. Lo que dice Carlos es cierto y se me ocurre, ¿no? Que de los medios de comunicación podríamos aportar en eso, en recordar, ¿no? No solamente en las fechas que, bueno, pues que señala el efemérides, ¿no? Sino continuamente dar a conocer a las nuevas generaciones lo que ha ocurrido y para eso, pero necesitamos un registro de todas las verdades, como lo han sugerido, ¿no? De todos los grupos que han participado en esta violencia política, ¿no? Porque no vaya a ser que solamente toquemos un lado y que moleste al otro grupo, ¿no? Entonces necesitamos tocar los hechos tal cual han ocurrido, ¿no? Y creo que debe haber un registro oficial de ello. Ok, de acuerdo. Un último eje que quiero tocar y que ya se ha mencionado al respecto es la creación, el impulso y el mantenimiento de sitios de memoria, espacios de memoria, ¿no? Ha salido como 2 o 3 veces durante esta reunión el santuario de la memoria, ¿no? De la Hollada, ¿no? Como algo que está todavía en proceso, ¿no? Entiendo también que hay varios espacios de memoria en diferentes partes de Ayacucho,
sobre todo a nivel de comunidades, ¿no? ¿Cuál debería ser la función de un espacio de memoria, ¿no? Piensen en todos estos espacios que existen en Ayacucho, eh, de pronto incluso este espacio que está en Uchurajay para homenajear a las diferentes víctimas y sobre todo también a los periodistas. ¿Cuál debería ser la función de un sitio de memoria, ¿no? Educar, recordar, debe ser un espacio de reflexión para las víctimas donde van y dejan una ofrenda, o también tienen que ser un espacio que promueva la visita del público más amplio, ¿no? Eh, Además, considerando que Ayacucho no tiene un espacio como el LUM, por ejemplo, que recibe múltiples visitas en el año, ¿no? ¿Cuál debería ser la función de un espacio de memoria? Como lo has dicho, recordar, pero también a través de ese recordar, educar, ¿no? Para Ujú. que tome conocimiento, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? De lo que ha ocurrido, ¿no? Y sí tenemos en Ayacucho algo pequeño, ¿no? Que es el Museo de la Memoria, que lo dirige ANFACEP. ANFACEP, ujú, claro. Pero esa es una iniciativa de corte privado en el sentido de que no es estatal, ¿no? Los Ah, espacios de claro. memoria deberían ser impulsados por el Estado, por la sociedad civil, tendrán que ser ambos. ¿Cómo deberían ser? Impulsado por el Estado con apoyo de la sociedad civil debiera ser. Ujú, ujú. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, los gobiernos locales, regionales, el gobierno regional de Ayacucho o las propias municipalidades, ¿también están impulsando espacios de memoria o no es tanto así? Bueno, en realidad, Cada... siga. Sigue, Carlos, sigue. Vale, muchas gracias. Bueno, si es que no hubiera la teoría que cada vez es importante de quienes son los tan organizados como víctimas de la violencia, ninguna de las cosas caminaría. La hollada no sería el espacio que se tiene ahora si es que no hubieran FACEP y no hubieran organizaciones de derechos humanos. En muchos de los casos el Estado se ve obligado a poder implementar estos espacios de memoria. Y en realidad va a seguir siendo así. Si es que la sociedad civil no se organiza como tal, entonces esto va a caminar. Pero y en la medida en que esto no involucre a la sociedad en general, va a ser un espacio de memoria para aquellos que están interesados en el tema, Ujú. directa e indirectamente, ¿no? Entonces, esto es un aspecto importante, porque si uno ve todos estos espacios de memoria que hay en todos los lugares que se tiene, bueno, pues están abandonados en muchos de los casos, se Sí. están cayendo, es un momento Ujú. para recordar en determinados momentos, pero no es un espacio de reencuentro entre Sí. todos, ¿no? Yo no sé cuál es la experiencia de LUM, pero yo siento que quienes lo conocen, quienes van, quienes concurren, son sectores determinados, ¿no? Pero la población en general no. Y aquí en Ayacucho se hace una encuesta de dónde queda el lugar de la memoria de Ambacer. Son pocos los que conocen, ¿no? Y en un momento hicimos una encuesta alrededor de, De la casa de la memoria. ¿ya? Y bueno, todos miraban para todos lados, ¿no? Y no sabían dónde estaba. Y mucha gente que viene de Lima dice, lo primero que quiero conocer es el santuario de la memoria. Le pregunta al taxista, al mototaxista, y entonces nadie sabe. Entonces, el asunto es que esto tiene que ser una agenda que involucra a la sociedad, a los medios de comunicación, a líderes de opinión, autoridades, para realmente eh, darle la dimensión que debiera ser, ¿no? Y que sirva también para la sociedad como espacios de reflexión, de verdad, de educación sobre las cosas que nos han ocurrido.
Esther, ¿algo más que quería Sí, mencionar? sí, como dice, tiene que haber una exigencia de la sociedad y esto a través de sus organizaciones. Por ejemplo, lo de este santuario de la Hollada, todos los que han llegado a ser gobernadores de Ayacucho desde hace 10, 15 años, le prometen concluir el santuario de la Hollada. Pero eso queda en mera promesa. Igual, llegan ministros, se reúnen con las de ANFACEP, les prometen y ahí queda, ¿no? No hay cuándo se avance con este proyecto. Entonces, sí, desde los 3 niveles del Estado, la sociedad se tiene que lograr esto. Si la sociedad no presiona, el Estado no va a actuar. De acuerdo. Es bastante importante lo que han mencionado ambos. Por un lado, Esther, lo de la voluntad política, ¿no? Y que se mantenga independientemente de los gobiernos de turno, ya sea a nivel nacional o a nivel regional y local. Por otro lado, lo que mencionó Carlos también de cómo garantizar, ¿no?, la sostenibilidad de un espacio de memoria, ¿no? Se crean y luego, después de un tiempo, algo pasa y caen en deterioro y ya están en desuso, ¿no? Lo importante que es pensar en la sostenibilidad, ¿no? Finalmente, porque ya no quiero que se extienda demasiado esto, ¿con qué otros planes y políticas públicas debería relacionarse este Plan Nacional de Memoria, ¿no? ¿Con qué otras políticas, tanto nacionales como regionales incluso, debería dialogar o estar interconectada el Plan Nacional de Memoria? ¿Se les ocurre alguna? Con El las políticas plan, de sí, reparación, con la a las reparación. víctimas, claro. Ujú, ujú, ujú. Bien, ¿el gobierno regional tiene alguna política regional de reparaciones o estamos hablando de la política nacional? Tiene un plan regional de reparaciones, ¿no? Creo que solo van a quedar un documento que no va más allá, ¿no? Un instrumento importante ahí debería y puede ser el Plan Nacional de Derechos Humanos. Y creo que ahí se recoge un componente mucho más consensual, porque el tema de los derechos humanos no solamente es un asunto nacional, ¿no?, sino responden a compromisos internacionales, incluso del Estado, y que puede ser una herramienta fundamental para darle soporte a este plan de memoria. De acuerdo. Muchas gracias a ambos. Bueno, lamentablemente Jaime ya se había retirado hace unos minutos, pero queremos agradecerles a ambos por su participación. En verdad ha salido muchísima información, muchísima, eh, novedosa además y bastante complejo. Lo que vamos a hacer es continuar recogiendo esas expectativas, demandas y posiciones y formular, bueno, queremos ser lo más fieles a las declaraciones, a las posturas que nos vienen diciendo las diferentes personas y formular recomendaciones para que este plan sea lo más aterrizado y lo más fiel hacia la propia realidad de cada región y en particular la de Ayacucho principalmente, que ha sido la región más afectada, ¿no? Bueno, queremos agradecerles una última vez más, y en caso tengan alguna otra sugerencia que por ahí no haya salido en la reunión, tienen los datos de Giovanni. Igual si desean los míos también se los puedo pasar vía correo, vía celular, nos pueden enviar más información o de repente algún link o alguna página o alguna persona que consideren ustedes tienen que hablar con esta persona y los vamos a atender con toda la disposición del mundo, ¿no? Nuevamente, gracias y hasta luego.